uno de nuestros columnistas que anunciábamos justamente al comienzo del programa. Me estoy refiriendo a Maximiliano Martínez, quien tiene a su cargo de alguna manera la columna de política internacional y con la cual vamos a estar desarrollando un nuevo aniversario, ya 48 años, del golpe cívico-militar de 1976. Bienvenido, Maxi, ¿cómo estás? Bien, Maru, bien. ¿Vos? Muy bien, un placer reencontrarnos nuevamente en este espacio en el cual justamente podemos ahondar un poco más en temáticas que pensamos que son de público conocimiento, o lo pongo como una pregunta también. ¿Todos sabemos lo que aconteció ese 24 de marzo de 1976? ¿Qué pregunta? El todos es bastante complejo porque no sé si en cuestiones humanas o sociales se puede generalizar, pero se debería tratar de que la gran mayoría tuviese conocimiento sobre el significado y el simbolismo del último golpe de Estado en la República Argentina y lo que significó y cómo sus tentáculos llegan hasta el día de hoy de una manera o de otra. ¿Por qué se habla de terrorismo de Estado, Maxi? Se habla de terrorismo de Estado porque el Estado aplicó todo su aparato de poder sobre y para la sociedad. Vos fíjate que hay una cuestión bastante interesante sobre esto que tiene que ver justamente sobre la denominación que tiene este último golpe. Y es digno también de hacer otra acotación. Desde el punto de vista de las ciencias políticas, se plantean ciertas cuestiones que se terminan fundamentando con la historia. ¿Está bien? Yo no puedo usar ningún tipo de concepto en ningún tipo de ciencia si no la vuelvo histórica, si no le doy un proceso de historicidad. ¿Está bien? Cuando uno habla de golpe de Estado y habla de dictaduras, tiende a ser una simbolización que las une a las dos. Pero en su gran mayoría, o en gran parte de la historia latinoamericana, golpe de Estado y dictadura son conceptos que son completamente diferentes. ¿Está bien? Un golpe de Estado es la forma en la cual las Fuerzas Armadas toman el poder, evitando la simbolización legal parlamentaria, con una fuerza controlada, eso es un golpe, y la dictadura es el sostenimiento de ese sistema en el poder, a través del tiempo, por medio de la fuerza. ¿Está bien? En la Argentina nosotros hemos tenido 5 golpes de Estado, que comienzan allá en 1930 y terminan en 1976. Desde 1930 hasta 1966 los golpes se autodenominaron revoluciones. Y cuando vos estudiás el golpe y la revolución, te das cuenta que las conceptualizaciones, los fines y los actores son completamente diferentes. Pero vos usás una denominación para a ese golpe tratarlo de volver popular. Popular como son las revoluciones. ¿Está bien? Los golpes de Estado, como te dije, son llevados adelante por uno de los actores políticos más importantes que ha tenido América Latina y quizás la historia del mundo, que son las Fuerzas Armadas o el Ejército. ¿Está bien? En el 30, volviendo a la cuestión revolucionaria y a la autodenominación, el del 30 es la revolución del 30, el del 43 es la revolución del 43, el del 55 es la revolución libertadora, el del 66 es la revolución argentina, y en el del 76 cambia el nombre y pasa a autodenominarse Proceso de Reorganización Nacional. Alejandro Horowitz, está bien, que es uno de los científicos sociales más importantes que tiene la Argentina en los últimos tiempos, escribe un libro que se denomina Las dictaduras argentinas, historia de una frustración nacional. ¿Está bien? Este libro quizás sea uno de los libros de análisis crítico más importantes que tiene la historia argentina, aunque sea escrito por un científico social, y él plantea que en la denominación de la última dictadura hay una cuestión inconsciente que es esta cuestión del proceso. Y él plantea que ese proceso se impuso sobre la sociedad procesándola. Ese procesamiento de la sociedad desde el punto de vista legal fue el castigo en el cual se ve solidificado esta cuestión del terrorismo de Estado que vos preguntabas al principio. ¿Está bien? Nosotros pensemos que desde 1930 a 1976 hubieron 20 presidentes. ¿Sí? ¿Sabés cuántos fueron militares? 12. Teniendo en cuenta esta cuestión, los golpes de Estado, los 5 golpes de Estado que se hicieron, 2 de ellos se hicieron a 2 presidentes de legalidad perfecta, plantea Horowitz. Esa legalidad perfecta es porque fueron elegidos dentro de la ley. Esos 2 presidentes fueron Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón. ¿Está bien?
Atentar contra ellos fue justamente atentar contra la legalidad que los había sostenido. La ley Sáenz Peña, principalmente, que es la ley del voto en 1912, y luego la ley que plantea la Constitución de 1949. Luego son golpes que se llevan adelante para intentar impedir la llegada política de alguien al poder. ¿Está bien? Y el del 76 es la culminación del terror y la maldad en su máxima expresión, porque intentan terminar con un sistema que teóricamente se iba a apropiar del país, pero comienza a imponer un sistema económico que va a llegar hasta nuestros días, que va a ser la cuestión del neoliberalismo. ¿Sí? Esa cuestión te lleva a pensar esta otra cuestión, que es la de 2012. 20 presidentes, ¿está bien? 12 fueron militares. ¿Está bien? Nosotros escuchamos diferentes discursos que hablan en las redes sociales, en el imaginario social, pero esto no se lo plantean. ¿A vos te parece que en 46 años 20 presidentes, de esos 20, 12 hayan sido militares y 8 hayan sido presidentes elegidos cívicamente? Y si profundizás y ajustás aún más esta cuestión, donde ves que el ejército en el siglo XX en la Argentina fue un instrumento de estructuras políticas o económicas que buscaban incidir sobre cuestiones argentinas que estaban más allá de nuestras fronteras, vos lo ves perfectamente en el golpe del 66. ¿Por qué? Porque los militares del 66 intentaban tomar el poder, pero tratar de seguir llevando el modelo económico que Frondizi había planteado, que era el desarrollismo, pero las estructuras económicas no se las permiten y comienzan a imponer un sistema económico con visos neoliberales, porque esos visos neoliberales no comienzan en el 76, comienzan en el 66. Y la lucha de poder interna que tienen es para ver si están cercanos al peronismo o alejados del peronismo. Por eso esa lucha entre azules y colorados que comienza ya en 1962. ¿Está bien? Y de la misma forma, vos tampoco podés comprender el ascenso de la violencia solamente con el proceso de reorganización nacional en 1976, porque esto comienza con el bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955, hecho que no se dio en ninguna parte del mundo, en la historia del mundo, que un ejército bombardeara a su propia población civil. ¿Está bien? Entonces, cuando vos haces todo ese análisis, esa sumatoria de violencia se fue construyendo a través del tiempo. No se puede entender la violencia y virulencia del 76 sin entender lo que fue 1955. Bien, son varias las aristas a tocar. Por una parte, el terror social, por otra parte, haciendo mención a esta parte económica que vos bien decías. ¿Cuáles fueron las principales políticas, de alguna manera económicas, que tuvieron incidencia en que, pues estamos hablando de que en ese momento teníamos una deuda externa de aproximadamente 8.000 millones y en ese periodo de tiempo pasa a 45.000 millones? ¿Qué fue lo que hizo incidencia, digamos, en las políticas que se tomaron en esos primeros años de esta dictadura? Ese dato que vos acabás de tomar, ¿vos considerás que convierte al Estado en un Estado pequeño o en un Estado gigante? Sí. Ahí está la... ¿Está bien? Está Cuando se dice de que se comienza con el achique del Estado, es un error conceptual. En 1976 el Estado se vuelve elefantiásico. Wow. ¿Está bien? Porque si no, no hubiese crecido la deuda. ¿Dónde está la cuestión? En el hecho de atacar al capital, que son las empresas, y hacerlas competir económicamente con la producción externa de potencias como Inglaterra, Estados Unidos y principalmente China. ¿Está bien? Vos fijate lo complejo que es durante el proceso de reorganización nacional. Estados Unidos le plantea un bloqueo a la Unión Soviética en la cuestión de la compra de materias primas. ¿Vos sabés quién fue el principal vendedor de granos a la Unión Soviética entre 1977 y 1983? ¿Argentina? La República Argentina. ¿Está bien? La vitivinicultura argentina, centrada en Mendoza y San Juan, le vendía a la Unión Soviética. Entonces vos fíjate que la lucha contra esa cuestión del comunismo, la cuestión de la izquierda, era solamente limitada a algunos sectores, pero no a todos, porque cuando yo tenía que hablar, lo hacía con mi parte derecha, pero cuando tenía que vender,
lo hacía con mi parte izquierda. Hay una frase de Carl von Clausewitz, que es uno de los padres de la estrategia militar mundial, que él dice que la política es la continuación de la guerra por otros medios. ¿Está bien? Yo no me acuerdo si era Cataruzza, que él planteaba que en este periodo, de 1930 a 1976, la economía es la continuación de la política por otros medios. ¿Está bien? Y el ejército es el que se encargaba de que esa economía se mueva de esa forma. Pero ahora bien, cuando uno piensa en el ejército, también cae en el error conceptual de pensar que fue todo el ejército. ¿Sí? Cuando uno piensa en eso, uno dice fue todo el ejército que actuó de forma terrorífica contra la sociedad. Y no fue así. Porque hubieron sectores del ejército que en todos los golpes de Estado se opusieron a esa práctica antidemocrática de terminar con los gobiernos civiles. Y en el del 76 fue donde quedó más expuestos los sectores del ejército que se opusieron a esto. Prueba de ello es este libro que yo te traigo que se llama La cocina del cuartel, que lo escribe Juan Jaime Cesio, ¿está bien? Un coronel retirado en 1975, porque lo retiraron, porque él junto a un grupo de oficiales fue uno de los que dijo, yo no fui entrenado para esto, ¿está bien? Y en 1984 crean una comisión CADE, que es la de oficiales del ejército argentino que defienden la Constitución, ¿está bien? Y son los que se encargan de apoyar a todos los sectores que buscan la reivindicación de los derechos humanos, como así también a la CONADEP. Nacen en el mismo momento y trabajan en tándem, y eso nunca se mostró. Jaime Cesio se le restituye su cargo porque en 1975 es deshonrado, perseguido, preso. Todo lo que se le puede hacer a un militar por no participar, hasta se lo juzga para intentar fusilarlo por traidor a la patria, se le restituye su cargo en el 2005 al de general de brigada del Estado Mayor. ¿Está bien? Entonces, cuando vos analizás toda esta cuestión, vos ves que desde el punto de vista histórico no todo es todo, ni nada es nada, ni todo es negro, ni todo es blanco, en el medio hay grises. Y lo que nosotros tratamos de hacer es que se reconozcan estas cuestiones y se tengan en cuenta otras. Porque como dijiste vos al principio, no todos tienen conocimiento, pero sí la gran mayoría debería saber esta cuestión de los golpes de Estado y de lo peligroso que han sido. ¿Está bien? Y de toda la destrucción social, económica y política que han hecho en Argentina y en toda América Latina. Porque los golpes de Estado pareciera que tuvieran una característica que atraviesa solamente a los países tercermundistas o en vías de desarrollo. Porque por allí Galeano dijo una vez que cuál era el único país que no había tenido un golpe de Estado en América. Y él mismo contestaba que era Estados Unidos. Y él decía, ¿por qué? Porque Estados Unidos no tenía embajada norteamericana. ¿Está bien? Cuando vos ves eso, vos ves que desde 1930, en realidad desde 1904, que es el primer golpe de Estado que se realiza en América Latina, hasta 1976 en la Argentina, pero podemos hablar del golpe de Estado en Bolivia o del golpe de Estado a Dilma en Brasil, siempre estuvo incluido el Estado de Estados Unidos o las empresas que representan a los Estados de Estados Unidos. Bien, insisto, es imposible tocar este tema y tratar de acotarlo, pero por último, para redondear y terminar de preguntarte por este golpe en particular, que siempre se habla de esta, digamos, cívico-militar, estas dos palabras. ¿Tuvieron mucho que ver en ese momento los medios de comunicación para que este golpe de Estado fuera cívico-militar? Sí. Y mirá lo que te estoy diciendo, no te estoy diciendo no sé, podría ser. Yo te digo sí, porque a mí me tocó estudiarlo desde las fuentes periodísticas, claro. ¿Está bien? Yo vi las tapas y yo dirigí la tesis, ¿está bien?, de una alumna de la Facultad de Filosofía que fue mi dirigida, Giovanna Rivera, que ella decidió estudiar cómo los medios periodísticos en San Juan habían visto el golpe. Y nosotros decidimos comenzar a trabajar de 1974 a 1977. Y vos ves cómo un mes antes del golpe todo se infla. Vos ves que se infla y parece que va a estallar. Está bien, donde se mostraban ataques subversivos, la cuestión de la economía, la deslegitimación política de Isabel Martínez de Perón. Todo estaba mal.
Y el 25 de marzo de 1976, yo invito a la audiencia que vea el diario el 25 de marzo de 1976, parece que no ha pasado absolutamente nada. Y de ahí en adelante, hasta 1970, hasta diciembre del 76, no hay ningún tipo de problema, por lo menos en San Juan. ¿Está bien? En la cuarta, quinta, sexta página se ve que ha habido algún levantamiento subversivo ¿sí? Pero ya no es la primera página y no es que todo va a explotar. Entonces, cuando vos te planteas esa cuestión, vos decís, hay una manifiesta intencionalidad en mostrar algo y en conformar esa opinión pública. O publicás la opinión que querés que la sociedad tenga. Yo me tiro más a la última. Maximiliano, siempre es un placer recibirte y Por poder favor, compartir Maru, esta columna. a sus órdenes.